Buenas noches para todos. Padre Nachito, buenas noches. Qué bueno. Bueno, qué alegría encontrarnos en esta noche, en este caminar al final de la Pascua, pero con la gran compañía de María y con ella y los discípulos preparándonos para ese gran acontecimiento de Pentecostés. Y la palabra de Dios que hoy acogeremos, que la catequesis de nuestro pastor universal, sean un insumo bien importante en nuestro caminar, en este tiempo de renovación de nuestra fe. Voy a iniciar entonces nuestro encuentro en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre Nachito. Muy buenas noches para todos. Y un saludo fraterno para todas las personas que vean posteriormente el audio-video que estamos registrando. Sobre todo porque tiene la proyección, como nos acaba de motivar el Padre José Ignacio, de prepararnos para la celebración de Pentecostés el próximo domingo, como coronamiento de este tiempo pascual, en compañía de María, muy significativo. Bien, entonces vamos a dar continuidad a esta, a la catequesis, las catequesis del Papa León sobre el Concilio Vaticano II, la Constitución dogmática Lumen Gentium. Como lo venimos haciendo, esta noche, hoy, pues nos corresponde la catequesis que pronunció el 6 de mayo. Y fue sobre el capítulo 7 de la Constitución Lumen Gentium, sobre la Iglesia. Está titulado en la Constitución como índole escatológica de la Iglesia peregrinante y su unión con la Iglesia celestial. Esa palabra de escatología, escatológico, para los que no estén muy familiarizados con el término, se trata de la meta final, la vida eterna, lo que llamaban antiguamente las postrimerías, o sea, el cielo, la salvación. Y pues mientras la iglesia terrena tenga su caminar histórico, pues también se habla de la iglesia purgante, de la iglesia en purificación y, por supuesto, la comunión de los santos, como ya lo veremos en la catequesis del Papa. Leo rápidamente los 4 títulos de los 4 números del 48 al 51 que corresponden a este 7º capítulo. Índole escatológica de nuestra vocación en la iglesia. Estamos llamados a la salvación. Esa es nuestra vocación, a la santidad. Comunión de la iglesia celestial con la iglesia peregrinante. Entonces, eso también está en nuestro credo, en el símbolo de los apóstoles, la comunión de los santos. Relaciones de la iglesia peregrinante con la iglesia celestial. Es más, comunión de los santos y la vida eterna. Así termina el símbolo de los apóstoles. Creo en el Espíritu Santo, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la vida eterna, la resurrección de la carne y la vida eterna.
El concilio establece disposiciones pastorales. Eso como para estar familiarizados con el contenido de la Constitución en ese capítulo 7. Y algunas ideas que tomé de esa lectura. El título es La Iglesia peregrina en la historia hacia la patria celestial. La dimensión escatológica de la Iglesia, dice el Papa, es una de sus características distintivas de la Iglesia. Caminar hacia la meta final, con el riesgo y la tentación de que lo concreto e inmediato minimice la perspectiva escatológica. En eso andamos los que caminamos en la historia, en el tiempo, sin descartar lo otro, que a veces nos podemos involucrar tan profundamente en la dimensión escatológica, en la esperanza futura, que nos olvidamos de los compromisos temporales, que los dejamos a un lado. Entonces el equilibrio de saber darle a los acontecimientos de nuestra vida la dimensión de la esperanza escatológica. Bueno, el reino de Dios, la iglesia peregrinante, anuncia el reino de Dios y ya lo comienza a saborear y lo define como reino de amor, de justicia y de paz. Por eso ya nos vamos a ir involucrando en una expresión que es clásica entre los que estudiamos Biblia, teología, en fin, es el ya, pero el todavía no. Ya el reino de Dios está implantado, pero todavía no vivimos en su plenitud, porque solo cuando lleguemos a la vida eterna estaremos en plenitud del reino de Dios. Bien. El ya es el anticipo que se da por los sacramentos, la vida comunitaria y cósmica, en las relaciones de amor y de servicio. Todo lo que hagamos para cumplir el mandamiento de Jesús, el seguimiento a Jesús, en medio de muchas vicisitudes. Entonces, ese es el ya. La iglesia como lugar y medio donde la unión con Cristo se realiza más estrechamente. La iglesia. Porque lo define precisamente la Lumen Gentium en este capítulo 7 como sacramento universal de salvación, con ese sentido profundo de sacramento, que sacramento es signo de una realidad que no vemos, pero que ya está presente. Eso es sacramento, como algo sagrado, signo de la presencia salvadora de Dios, real, pero que está también en la esperanza. Y por eso la vivencia del amor, de la caridad, del seguimiento a Jesucristo, tal como Jesucristo lo enseñó, es fundamental para que la iglesia sea signo y presencia del reino de Dios. Germen e inicio del reino de Dios. Eso es la iglesia. Los creyentes en Cristo caminamos en la historia terrena
madurando en el bien y en medio de injusticias y sufrimientos, sin caer en desilusiones ni desesperanza. Uy, eso es el pan de cada día para nuestro mundo, para tantas personas, todos los seres humanos, unos más acentuadamente que otros en distintos momentos. Y por eso el caminar juntos en ese ya es fundamental, la sinodalidad. El ya, pero el todavía no, en este contexto se vive en un verdadero drama de anuncio y denuncia. La iglesia es anuncio del reino de Dios, presencia del reino de Dios, pero también denuncia de todo aquello que opaca el reino de Dios, que lo impide aquí en la historia. Por lo tanto, esa búsqueda en medio de la pasión, en medio de la cruz, en medio del Via Crucis, que se vive en cada instante. Entonces, esas son la denuncia de las tristes realidades sociales que se viven. Y de esto debemos ser conscientes, porque hay mucha gente que pretende que por la fe en Cristo y por estar en la iglesia, no tenemos ningún compromiso con las situaciones sociales que se viven. Al contrario, esa fe que no está comprometida con las realidades humanas no es auténtica, como dice Santiago, el apóstol Santiago en su carta. Muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras demostraré mi fe. Entonces, quedemos con este anuncio muy claro. La iglesia, por otra parte, no se anuncia a sí misma, la autorreferencialidad de la que hablaba tanto el Papa Francisco, sino que anuncia la salvación en Cristo. Por lo tanto, las instituciones eclesiales están llamadas a una permanente conversión y renovación, porque las situaciones históricas son cambiantes, las circunstancias son cambiantes, por lo tanto esas estructuras son cambiantes y se deben actualizar constantemente en sus formas, estructuras y relaciones. Acordémonos lo que vimos del sínodo de la sinodalidad, que tiene una vigencia permanente y que debemos recordar y repasar los que estamos comprometidos en el caminar peregrinante de la iglesia. Las relaciones entre cristianos en el tiempo, en purificación y en la bienaventuranza eterna en la iglesia única. Es decir, lo que ya nos anuncia allá la comunión de la iglesia celestial con la iglesia peregrinante. Se trata de una única iglesia, una sola iglesia. Y allá caminamos, aunque en el misterio de la salvación, para las personas que no están explícitamente en la iglesia, Dios se vale. Por eso yo creo que Jesucristo, allá Jesús habló, tengo unas ovejas que no son de este rebaño. A ellas también estoy llamado. Entonces,
Bueno, el misterio de la salvación universal. Bien. Entonces, esa comunión y coparticipación de los bienes espirituales y la comunión de los santos, especialmente en la liturgia, donde la iglesia está plena, sobre todo en la Eucaristía, que tiene ese sentido de la comunión eclesial, de la iglesia peregrina, de la iglesia que se está en purificación y la iglesia triunfante o la iglesia celeste. Bueno, entonces el Papa eh, termina allá hablando de la oración por los difuntos y el seguimiento de las huellas de quienes vivieron como discípulos de Jesús. La oración por los difuntos, que es una piedad permanente, eh, constante, y que debe ser un camino también en la fe, en la peregrinación de nuestra fe. Y, por supuesto, el seguimiento de las huellas de quienes ya gozan en la vida eterna de la santidad. No necesariamente los santos que han sido canonizados, no. ¿Cuántas personas a nuestro alrededor nos han dejado unas huellas claras de vida cristiana para seguirlos, para hacer que sus obras, sus pensamientos, sus palabras, sus acciones continúen a través de nosotros, de las personas que conocimos y nos han precedido, nos están precediendo en el reino de los cielos? Ese es también el seguimiento a Jesucristo. Por lo tanto, estamos comprometidos para alabar y dar gloria a la Santísima Trinidad por esta dimensión escatológica de la Iglesia. Lectura del libro del Apocalipsis. Después de esto vi una enorme muchedumbre, imposible de contar, formada por gente de todas las naciones, familias, pueblos y lenguas. Estaban de pie ante el trono y delante del Cordero, vestidos con túnicas blancas. Llevaban palmas en la mano y exclamaban con voz potente: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Palabra de Dios. Queridos hermanos y hermanas, al detenernos en una parte del capítulo 7 de la Lumen Gentium, meditamos la dimensión escatológica de la Iglesia. Ella camina en la historia, orientada hacia la patria celestial, un aspecto esencial que a menudo se omite. Es el pueblo de Dios en camino, cuyo fin es el reino de Dios, anunciado por Cristo, y vive al servicio de su llegada mediante la palabra, los sacramentos, y especialmente la Eucaristía, y las relaciones de amor y servicio. La Iglesia es sacramento universal de salvación, signo e instrumento de la plenitud prometida, aunque no se identifica totalmente con el reino, cuyo cumplimiento tendrá lugar al final. Los creyentes viven así entre el ya y el todavía no, sostenidos por la esperanza y llamados a rechazar lo que destruye la vida y a sostener a quienes sufren. Signo de reino, la Iglesia no se anuncia a sí misma, sino a Cristo.
Además, vive la comunión de los santos, una sola iglesia que une a vivos y difuntos, especialmente en la liturgia, alabando a Dios y caminando hacia la plenitud final. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. En particular a los sacerdotes recién ordenados de los Legionarios de Cristo, a sus familias y las comunidades que los acompañan. Pidamos al Señor que nos dé una mirada sobrenatural de la realidad, para que, arraigados en la fe y con firme esperanza, sepamos vivir orientados hacia el reino de Dios, sin dejarnos absorber por lo pasajero ni por las dificultades del camino. Que el Espíritu Santo nos conceda reconocer su presencia en la historia, servir con amor a los demás y ser signos vivos de su salvación en medio del mundo. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bueno, Padre Nachito, si podemos hacer una recogida, una reflexión final para la proyección pastoral de esta catequesis. Pues me viene a la mente aquella expresión que desde el seminario se nos instruía, aquello del ya, pero todavía no. Para hablar de la iglesia en esta tensión hacia la plenitud, una plenitud que ya se está dando, que ya tenemos que estar construyendo, pero que todavía no se manifiesta plenamente. Forma parte de esa esperanza que a todos debe jalonarnos para asumir nuestro compromiso con las realidades presentes. Precisamente, tener presente que somos parte de un pueblo, de una nación santa, llamada a plenitud, desde la vivencia de esa plenitud de nuestras debilidades, limitaciones, pero siempre sabiendo que poco a poco alcanzaremos esa plenitud. Muchas gracias, Padre Nachito, y espero que sigan siendo semillas para nuestra vida cristiana, nuestra vida interior, a lo largo de todo este proceso de difusión del Concilio Vaticano II en sus documentos por este ciclo de catequesis del Santo Padre. Bueno, nos disponemos entonces para nuestro segundo momento. Vuelto en nuestra disposición para la oración. Entonces, tengamos muy en cuenta nuestra novena de Pentecostés, que ya hemos iniciado y que hoy estamos en el quinto día. Y precisamente ahí se nos muestra los 7 dones, de los cuales ya hemos orado y pedido por 4. La sabiduría, el entendimiento, que allá aparece como inteligencia, el consejo y la fortaleza. A veces nos faltan las fuerzas. Danos tu fortaleza. Y continuarán los demás en los otros 3 días, siguientes 3 días, ciencia, piedad y temor de Dios. Con esta disposición, entonces, sabiendo que la palabra de Dios nos nutre, nos ilumina, es la presencia del Espíritu Santo. Por eso ahora que vamos a hacer la invocación, el Padre Nachito nos va a hacer el favor de hacer la invocación al Espíritu Santo. Padre Nachito. Pues en comunión con toda la iglesia, oremos con fe
pidiendo que el Espíritu con sus dones venga y haga posible nuestra renovación. Ese Espíritu que ha inspirado toda la Sagrada Escritura, que nos inspira también en este momento, en esta lectura que vamos a hacer, en esta comprensión de ella. Invoquémoslo para que con su gracia nos pongamos a acoger la proclamación del Evangelio en esta solemnidad de Pentecostés. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, done en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale el esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. Amén. Para la proclamación de la palabra, escuchamos y acogemos la palabra del Señor con espíritu sinodal. Eso quiere decir que debemos tener la certeza de que somos comunidad eclesial que peregrinamos juntos. Y hay distintas dimensiones de esa comunidad eclesial, de esas pertenencias a la comunidad eclesial. Esta es una forma virtual, pero en nuestros contextos familiares y de lugar geográfico también se viven otros aspectos y dimensiones y horizontes de la comunidad eclesial con quienes caminamos como creyentes en sinodalidad. Le pido el favor a Fabián de la proclamación del Santo Evangelio. Como el Padre me ha enviado a mí, así también los envío yo. Reciban el Espíritu Santo. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 19 al 23. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a ustedes. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengan, les quedan retenidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Seguramente recordamos muchas veces haber escuchado este fragmento del Evangelio.
En nuestra asimilación, por supuesto, es saborear de nuevo ese sentido del Evangelio. Todavía no con la interpretación o reflexión, sino la reproducción, la reconstrucción del relato con nuestras palabras. Debemos irnos soltando, de volver a leer, de leer la frase que más nos caló, para poderla repetir con nuestras palabras, ojalá textualmente, pero asimilándola, para entenderlo y comprenderlo mejor. Por eso me ayudo de unos punticos acá. El primero es el contexto del relato proclamado. Como lo vimos, es el capítulo 20 del Evangelio de San Juan, versículos 19 al 23. Preguntémonos, ¿qué dicen los 18 versículos anteriores de ese capítulo 20? Entonces, se trata del día de la resurrección, el día de Pascua, el primer día de la semana. Y en ese primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro y encontró corrida la piedra. Encontró abierto el sepulcro, pero a Jesús no. Entonces se devolvió y le avisó a Pedro. Corrieron Pedro y Juan, y ese acontecimiento de ir al sepulcro, entró Pedro primero. Claro que Juan llegó primero porque más joven, pudo correr más rápido, pero respetó que Pedro entrara de primero. Dice allá, vio y creyó. Entonces, y después se nos habla de la descripción del momento. Entonces entremos a la descripción del momento, porque también fue la aparición a María Magdalena, y que María Magdalena fue y les contó a los discípulos que lo había visto y lo que le había dicho. Pero Pedro y Juan no lo vieron, solo vieron vacío el sepulcro. Bueno, ya en el relato de estos 5 versículos, del 19 al 23. Descripción del momento. ¿Recordamos qué momento del día era? ¿Quién quiere decir la palabrita? En la noche. Bien, la noche del primer día. Lugar y circunstancia de la aparición de Jesús. Estaban los discípulos reunidos con las puertas cerradas. ¿Por qué? ¿Por qué tenían las puertas cerradas? ¿Quién nos dice rápidamente? Porque tenían miedo. Por miedo a los judíos. Exactamente. Entonces, palabras de Jesús y su gesto. ¿Cuál es el gesto de Jesús? Primero, las palabras con las que los saluda. ¿Y cuál es el gesto? Paz a ustedes. Paz a ustedes. Paz a ustedes. Y la reacción de los discípulos. ¿Qué dice el Evangelio? ¿Cómo reaccionaron los discípulos? Se llenaron de alegría. Entonces, veamos. Mire,
les enseñó las manos y el costado. Ese fue el gesto. Después de decir paz a ustedes, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría. Muy bien. Vuelven unas nuevas palabras de Jesús. Les vuelve a decir, paz a ustedes. ¿Y cuáles son las palabras que les dice? A ver, antes de las últimas palabras, un nuevo gesto de Jesús. Aquí está acompañando de algo muy, muy bonito. Como el Padre me envió, así los envío yo. Como el Padre me envió, así los envío yo. Vea, Jesús, el Hijo de Dios, presencia de Dios Padre, sacramento de Dios Padre, y envía a la iglesia. Bien, un nuevo gesto de Jesús y la explicación de ese gesto y el mandato que les da para terminar. ¿Cuál es el nuevo gesto? ¿Quién dice? Creo que hizo un soplo y después les dijo que llegaba el Soplo. Espíritu Santo, ¿no? Reciban el Espíritu Santo. Sopló sobre ellos y les dijo, reciban el Espíritu Santo. ¿Y qué mandato les dio? Vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. No. Eso lo dice en otro evangelio, en el de Mateo. En el de Mateo, así Sí. termina, pero en este de San Juan viene la explicación de que, bueno, reciban el Espíritu Santo y el mandato de perdón. Ah, sí. Eso, Sí. Miriam, sí, de perdón. A quienes les perdonen los Los pecados, les pecadores serán quedan perdonados. perdonados y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Exactamente. Entonces, allá es el fundamento del Evangelio para el sacramento de la reconciliación, siempre primando la misericordia de Dios. Muy bien. Esto, digamos, para la asimilación. Para nuestra meditación. Entonces, ya es la reflexión. ¿Qué me dice el Señor a través de este texto del Evangelio de San Juan? ¿Qué nos dice? ¿Qué interpretaciones podríamos hacer de este fragmento del Evangelio para iluminar nuestras vidas? ¿Qué nos dice? ¿Cuántas veces nos puede dar miedo? Nos encerramos a nosotros mismos y nos da miedo de anunciar nuestra fe, de mostrar nuestra fe. ¿Cuántas veces nos sentimos mudos? Nos da temor hacer el bien, hacer acciones que muestren que son fruto de nuestra fe, del amor a Dios, del amor al prójimo, del seguimiento a Jesús. Cuando se habla de las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y así, ¿cuántas veces no acogemos la paz del resucitado, la paz? Y dejamos prosperar emociones, sentimientos que despiertan de pronto antipatías. Y sacrificamos otros sentimientos y actitudes que pueden construir la comunión, hacer el bien. Y por lo tanto, en medio de todo eso, resultamos fracturando nuestra vocación a la santidad por el pecado, para hacernos creadores
de ese mandato del Señor y de ser acogidos en su perdón. Iluminar nuestra vida en muchos aspectos y repasar allá en nuestra mente este episodio narrado, pues a lo largo de estos días nos podrá ayudar para vivir en plenitud. Pentecostés, o muchas veces en la vigilia de Pentecostés, en fin, como pensemos participar el próximo domingo. Bien. Ahora, ¿qué le vamos a manifestar? ¿Qué le manifiesto al Señor como respuesta a lo que me está diciendo? Nuestra oración la podemos dirigir al Espíritu para agradecerle, para alabarlo, por la comprensión que nos está inspirando, pero también para suplicarle todo aquello que consideremos pertinente. Entonces, un momento para que espontáneamente nos podamos dirigir nuestra oración al Espíritu Santo con toda libertad y espontaneidad. No pensemos en cómo van a ser juzgadas nuestras palabras, sino que dejemos expresar nuestro corazón. Te doy gracias, oh Espíritu Santo, por todas estas oportunidades en este amado grupo, en esta amada comunidad virtual de Getsemaní, porque con el espíritu de Getsemaní, del inicio de la pasión de Jesús, nos invitas a la paciencia, nos invitas a cumplir todos los dones que tú nos das, oh Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Señor, gracias por asegurarnos tu compañía siempre, tu cercanía. Gracias por permitirnos tener cierto que tú llamas junto con el Padre a quien nos ha de ayudar a avanzar en medio de no pocos retos, dificultades como estamos viviendo en este momento en el mundo, en nuestros ambientes. Gracias, Señor, porque nos invitas a entrar en mayor sintonía contigo, en mayor plenitud, con el don de la sabiduría. Gracias, Señor, porque nos invitas a que, por encima de toda prepotencia humana, reconozcamos nuestras debilidades y nos dejemos por ti fortalecer. Gracias, Señor, por estos dones que harán posible que nuestras vidas, nuestras comunidades, nuestro mundo se renueve. Gracias, Señor, por el don de tu Espíritu. Gracias, Señor. Te suplicamos, Señor, te suplicamos, oh Espíritu Santo, que nos des esa fortaleza para poder mantener nuestra fe en medio de las dolorosas purificaciones que nos permites en la vida. Que nuestra fe por tu acción se vea fortalecida. Que caminemos en la paz. El Señor resucitado Jesucristo nos ha entregado. Para que podamos ser signos de tu misericordia, de tu presencia. Te suplicamos, oh Espíritu Santo. Para este ejercicio de la contemplación, vamos
a hacer el ejercicio de fe en la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros y también en las personas que nos acompañan. Tengamos en cuenta esto y yo los invito para que contemplando esta canción, Donde esté yo, del grupo Ixis, pues podamos iniciar una contemplación que nos acompañe a lo largo de estos días en esta novena de Pentecostés. Donde esté yo, que puedan verte a ti. Donde esté yo, que puedan verte en mí. Quiero ser transparencia de tu amor. Hazme cauce de tu vida, Señor. Donde esté yo, que puedan verte a ti. Donde esté yo, que puedan verte en mí. Quiero ser transparencia de tu amor. Hazme fuente de tus aguas, Señor. Donde esté yo, que puedan verte a ti. Donde esté yo, que puedan verte en mí. Quiero ser transparencia de tu amor. Hazme cauce de tu vida, Señor. Hazme fuente de tus aguas, Señor. Donde esté yo, que puedan verte en mí. Bueno, entonces ese ejercicio que el Espíritu Santo nos permita primero reconocernos capaces nosotros de ser templo del Espíritu Santo. Reconocerlo presente en nosotros y por lo tanto reconocerlo presente en los demás. Y que seamos conscientes de trabajar en ese camino de penitencia para hacer transparencia del amor de Dios. En el espíritu de sinodalidad al que somos invitados por la Iglesia, es decir, de caminar juntos, ¿qué consideramos hacer en nuestra vida interior para reconocer tanto los dones del Espíritu Santo como sus frutos en nuestras vidas? Eso en nuestras relaciones diarias. Relaciones sean solo de accidente, sino que sean de acompañamiento en toda nuestra vida. Las personas que nos acompañan, las personas a quienes acompañamos. En toda esa red de relaciones se dan esos dos aspectos.
qué compromisos. Maduremos en nuestra oración a lo largo de estos días para que el día de Pentecostés, el próximo domingo, podamos presentar, ofrecer, consagrar estos compromisos a través de los dones del Espíritu Santo. Bueno, invito al Padre Nachito para que nos pueda hacer la oración final y la bendición. Dios omnipotente y misericordioso, te pedimos que nos envíes el Espíritu Santo para que habite en nosotros y nos transforme en templos de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Y con tu espíritu. espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe siempre. Amén. Amén. Bueno, muchas gracias y que continuemos en esa hermosa expectativa para ser renovados por el Espíritu en la vivencia de esta novena y de la gran solemnidad de Pentecostés. Gracias, Gracias, Padre Padre. Nachito. Bendiciones. Muy amable. Gracias, Padre. Muy amables. Sí. Muchísimas gracias. Hasta mañana. Bueno, Muchas gracias por el mensaje. Feliz noche. gracias, Miriam. Y gracias a todos. Gracias a Fabián. Gracias, Padre Nachito. A todos los que han estado. Muy bien.